para que quede para los demás chiquillos. Bien, la semana pasada estuvimos viendo un concepto que era el concepto de campo eléctrico, ¿no es cierto? Es decir, esta zona de influencia que podemos encontrar, ¿no es cierto?, o que genera una carga, una partícula cargada, o que genera una fuente de electricidad, ¿ya? En ambos casos se produce el mismo efecto, es decir, en que un cuerpo cargado, nosotros dijimos acá que lo señalamos con Q mayúscula, afecta una zona, y esa zona nosotros denominamos campo. Entonces, si nosotros ponemos una partícula Q, esa partícula Q se va a mover o se va a acercar o alejar de ese campo, ¿no es cierto?, dependiendo de su carga. Entonces dijimos que ese campo, por definición, se definía en función de una partícula positiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, este campo lo que genera en el fondo es un vector, y nosotros llamamos un vector campo eléctrico. Entonces ese vector, la definición de ese vector está dada, ¿no es cierto?, por una partícula de prueba positiva. Por lo tanto, si yo tengo una partícula positiva y tengo un campo positivo, entonces este campo o ese vector campo eléctrico ejerce una fuerza desde su campo hacia el exterior. Mientras que si yo tengo un campo negativo, seguimos con la carga positiva, ese campo ejerce su fuerza de atracción hacia el interior. ¿No es cierto? Eh, Esa era la dirección del vector campo eléctrico. Ahora, para la magnitud, que nosotros lo denominamos con la letra E, ese vector lo definíamos en función de la fuerza que tiene el campo partido por la carga de la partícula. Entonces, el vector campo eléctrico, en el fondo, eh, era directamente proporcional a la fuerza que tiene el campo e inversamente proporcional a la carga. ¿Sí? Bienvenido, Benjamín. Entonces, mientras mayor es la fuerza del campo, mayor es el campo eléctrico. Mientras más grande es la carga, menor es el campo eléctrico que se ejerce. ¿Sí? Muy bien. Ahora, vamos a ver otro concepto ahora que tiene que ver con las diferencias de potencial. Eso es el resumen de la clase pasada, eh, para que nos contextualicemos. Y me falta decir una cosa con respecto a esto, antes de cerrar esta introducción. Como la dirección del campo eléctrico se define con una carga positiva, nosotros dijimos entonces que un campo, voy a borrar ahora la carga de prueba, un campo positivo entonces tiene la fuerza la ejerce hacia afuera, y un campo negativo la fuerza la ejerce hacia adentro. Por lo tanto, si nosotros poníamos una carga positiva en ambos, en ambos campos, la dirección de esa carga siempre iba a ser contraria, o sea, perdón, iba a ser a favor del campo. Es decir, si yo coloco una carga positiva en un campo positivo, la carga se mueve en la misma dirección que el campo. Si yo pongo la carga positiva en un campo negativo, como es atraída por el campo, también esa partícula se mueve en la misma dirección del campo. En cambio, si yo coloco una carga positiva, o sea, una carga negativa, esta carga negativa siempre se va a mover en contra del campo. Porque si yo coloco la carga negativa en el campo positivo, ¿no es cierto?, es atraída por ese campo positivo, se mueve en contra. Si yo coloco esa carga negativa en un campo negativo, es, es rechazada, ¿no es cierto?, por ese campo, entonces se mueve en contra del campo. Esto es porque esta dirección, esa dirección de ese campo y esa dirección de ese campo, están definidas por una partícula positiva, ¿ya? Eso fue lo último que dijimos en la clase. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar sobre el concepto de potencial eléctrico. Potencial eléctrico, o también este concepto puede llamarse tensión eléctrica. Y más comúnmente este concepto se denomina voltaje.
Yo creo que todos hemos escuchado ese concepto, ¿no es cierto? El voltaje. Eh, nuestros enchufes de las casas tienen un voltaje de 220 volts. Ahora, ¿qué significa esto? Vamos a suponer que yo tengo un campo eléctrico aquí, positivo. ¿Sí? Es decir, tengo una partícula electrizada positivamente. Y yo coloco una carga aquí, una partícula cargada, una partícula pequeña puntual cargada ahí. Ya sabemos que como esta partícula grande, ¿no es cierto?, está cargada, va a ejercer una fuerza, ¿no es cierto?, sobre esa partícula. Entonces, vamos a suponer que esta partícula es positiva. Entonces, si la partícula es positiva y el campo es positivo, obviamente la partícula se va a mover desde un punto a un punto B, ¿no es cierto? Se mueve, se desplaza. Si yo ahora analizo la intensidad del campo o la intensidad de la fuerza en ese punto y lo comparo con ese punto, recordando la ley de Coulomb, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta que la fuerza o sí, la fuerza eléctrica de ese punto es mayor que la de ese punto. Porque como el mismo campo desplaza la partícula, la empuja, ¿no es cierto? Y se va más lejos, al quedar más lejos del campo, está menos influenciado por el campo. Y al estar menos influenciado por el campo, ¿no es cierto? Eh, su intensidad disminuye y baja, ¿sí? Entonces, pero al mismo tiempo, vamos a recordar una ley nosotros, que la fuerza, ¿no es cierto?, es igual a la masa por la aceleración, que es la segunda ley de Newton. Y vamos a recordar otra cosa, que cuando yo aplico esta fuerza, que es un vector, ¿se acuerdan?, sobre un cuerpo, ese cuerpo, si se desplaza en ese sentido, yo estoy realizando un trabajo. Ese era el concepto de trabajo mecánico, ¿no es cierto?, que nosotros lo denominábamos con la letra W, y que ese trabajo dependía de la fuerza y se multiplicaba por el desplazamiento que podría tener un cuerpo, por la cantidad de metros de desplazamiento. Es decir, yo le aplico una cantidad de newton y si ese cuerpo se desplaza, por ejemplo, yo aplico 2 newton de fuerza y ese cuerpo se desplaza 2 metros, entonces el trabajo es de 4 joule, que era newton por metro. Esa es la unidad. Estamos recordando, esta es física de segundo medio. Eh, recordando el concepto de fuerza, recuerden que la fuerza depende de la masa del cuerpo y la aceleración, ¿cierto? Si hay una partícula, hay dos partículas, entonces hay fuerza, porque la fuerza es una interacción entre dos cuerpos. Entonces, si yo aplico una fuerza sobre un cuerpo y ese cuerpo se mueve en la misma dirección en que yo apliqué la fuerza, entonces ese cuerpo realizó trabajo mecánico. Y que está definida por esa expresión que yo puse ahí, que es fuerza por desplazamiento o por la cantidad de metros que se desplaza un cuerpo. Que no era lo mismo que, por ejemplo, si voy a cambiar un poquito de página, después voy a volver aquí, no es lo mismo que si yo tengo, por ejemplo, un cuerpo así, yo le aplico una fuerza en esa dirección y, y yo aplico una fuerza en esa dirección, pero si el cuerpo se mueve en esa dirección, entonces el trabajo mecánico es solamente dado por esa fuerza y no por esta. Entonces, digamos, el ejemplo típico que si yo, por ejemplo, tomo un libro cualquiera, ¿no es cierto? Tomo este libro y lo tengo ahí, yo no estoy realizando trabajo. ¿Por qué? Porque el libro está en reposo.
puede que yo esté ejerciendo una fuerza igual a la fuerza peso del libro, ¿no es cierto? Si yo tomo la masa del libro y la multiplico por su aceleración de gravedad, que es justamente esa formulita que nosotros pusimos ahí, fuerza igual a masa por aceleración, que es 9,8, o siempre lo aproximamos a 10, supongamos que este libro pese 2 kilos, o 1 kilo, y yo lo multiplico por 10, que es la aceleración de gravedad, entonces tengo una fuerza de 10 newton, ¿cierto? Entonces mis manos están ejerciendo una fuerza de 10 newton sobre el libro, por eso que el libro no se cae, pero no estoy realizando trabajo. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. ¿Cuándo realizaría trabajo? Si yo muevo el libro hacia arriba. Ahí. Si yo subo el libro, entonces yo realizo trabajo. ¿Cuánto trabajo? Estoy aplicando ¿cuánta fuerza dijimos? 10 newton. Si yo moví el libro 1 metro hacia arriba, ¿no es cierto? 1 metro, supongamos que lo haya movido 1 metro, entonces multiplico esos 10 por un metro y tengo 10 joules de trabajo. Estoy recordando estos conceptos básicos, digamos, de fuerza y trabajo que son usados en segundo medio, ya con las leyes de Newton. Y que después, posterior a las leyes de Newton, también se habla de trabajo mecánico y todo lo demás. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el fondo, si nosotros volvemos a este ejemplo que pusimos sobre esta partícula que yo coloco en este campo, yo le aplico una fuerza a esa partícula, porque el campo ejerce una fuerza sobre la partícula, y la partícula se desplaza en la misma dirección del campo. Entonces, en el fondo, lo que se provocó aquí es que el campo eléctrico ejerció un trabajo entre A y B, entre el punto A y el punto B, porque al ejercer una fuerza y desplazar la partícula en esa dirección, entonces se realiza un trabajo. Por lo tanto, esta, este trabajo a mí me está marcando que la fuerza o la influencia del campo eléctrico sobre las partículas disminuye a medida que yo me alejo del campo. Y la fuerza, ¿no es cierto? Y esa diferencia de energía, por así decirlo, de potencial de este campo entre el punto A y el punto B se mide a través de ese trabajo que se realizó. Ahora, anteriormente dijimos que la intensidad del campo eléctrico estaba dada por la fuerza del campo partido por la partícula, ¿no es cierto? Por lo tanto, si usted se da cuenta, esta, esta partícula influye en el desplazamiento que pueda tener la partícula. Es decir, si la partícula tiene más carga, o sea, si yo tengo, voy a hacer un ejemplo aquí. Voy a borrar esto. Entonces, tenemos un campo eléctrico positivo aquí, que tiene una intensidad. No, vamos a decirlo con fuerza mejor. Que tiene una fuerza, 1. Y aquí repito la experiencia con el mismo campo. Tiene la misma fuerza. No tiene más ni menos, la misma. Pero aquí yo coloco una partícula Q1 que tiene una carga Q, y aquí coloco una carga Q2 que tiene una carga Q más grande, es más pesada digamos, no es más pesada, tiene más carga eléctrica. Estoy usando el término pesado para que lo asocien a algo más conocido, ¿ya? Es decir, es como que yo pusiera aquí una bolita de 1 kilo y aquí coloco una bolita de 2 kilos, ¿ya? No me entiendan, pero eso expresado en carga eléctrica. Entonces, si, si yo aplico, o sea, si yo la acerco, digamos, esta partícula, evidentemente, y esta partícula es positiva, en ambos casos es positiva, ¿qué va a pasar con la partícula? ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué va a pasar con la partícula? El campo es positivo, la partícula es positiva. ¿Qué pasa con la partícula? Queda ahí mismo, ¿no? Por favor, ayúdenme respondiéndome. Puede ser por el chat o
o en forma audible. ¿Qué pasa con esa partícula? ¿Se queda ahí mismo o se desplaza? ¿Están o no están? Xiomara, ¿usted iba a decir algo? No sabe, Xiomara. Josefa, Diego, Benjamín, ¿qué pasa con la partícula? Si tengo el campo eléctrico y pongo la partícula positiva, ¿qué va a pasar con la partícula? ¿Alguna idea? Por último, Xiomara me dice que no sabe, pero los demás no hablan nada, no escriben nada. ¿Están o no están? Yo tampoco sé, profe. Me perdí por las últimas 2 semanas que no tuve internet. Ya, pero por algo yo hice un resumen de la clase anterior. Voy a volver a la paginita donde hicimos el resumen. Esta de aquí. Ahí tengo un campo eléctrico, ¿no es cierto? Q mayúscula. Y yo coloco una carga positiva. ¿Qué le pasa a la carga? ¿Qué dicen las flechitas ahí? La flechita roja, que es la flechita de la carga positiva. ¿Se desplaza o no? Si yo tengo un campo eléctrico positivo y pongo una carga positiva, entonces esa carga se desplaza porque al poner una carga positiva con otra carga positiva, se repelen. Entonces, como el campo eléctrico es más grande y yo coloco la carga de prueba ahí, la carga se aleja. Se aleja. Eh, es como cuando usted, ¿no es cierto?, toma una regla, ¿no es cierto?, y se la pasa por el pelo y toma una hoja, ¿no es cierto?, y en vez de que la hoja se... Usted puede levantar una hoja, ¿no es cierto?, sin tocarla, porque ahí pasa lo contrario, pasa lo que en el segundo caso. Es decir, pasa, usted pone una carga positiva y atrae una negativa. Entonces la hoja se atrae a la regla, ¿no es cierto? Se acerca. Pero si las cargas son iguales, se rechazan, se alejan. Entonces, volviendo al ejemplo que estábamos conversando, si yo coloco una partícula positiva en un campo eléctrico acá, ¿qué le va a pasar entonces a la partícula? ¿Para dónde va la flecha aquí? ¿Se acerca o se aleja del campo? ¿Se desplaza? ¿Hacia dónde? ¿Se acerca o se aleja del campo? Si la carga es positiva, igual que el campo eléctrico. Se aleja, lo ¿Se acaba de aleja? mencionar. Se aleja, Ya. claro. Gracias, profesora. Se aleja, ¿no es cierto? Entonces, se va a desplazar. Pero al desplazarse, al quedar aquí, eh, siguiendo la ley de Coulomb que nosotros vimos al comienzo, y esa ley de Coulomb nos dice lo siguiente, voy a escribirla acá abajo para que podamos compararla. Nos dice que la fuerza eléctrica estática, es decir, la fuerza eléctrica fija de partículas quietas como esta, es igual a la constante eléctrica por la carga de la partícula 1 por la carga de la partícula 2 dividido por la distancia que hay entre ellas al cuadrado. Entonces, en otras palabras, nosotros cuando vimos esta ley, dijimos que si yo aumento la distancia entre las partículas, la fuerza disminuye. Si aumenta la carga de las partículas, la fuerza aumenta. Por eso que la fuerza es directamente proporcional a las cargas e inversamente proporcional a la distancia. Es decir, esta partícula que se desplaza de este punto A al punto B, al alejarse del campo, tiene menos, ahora el campo ejerce una fuerza menor sobre esta partícula. Pero veamos el segundo caso. Como esta carga 2 es más pesada, es más grande, pero también es positiva, el campo también la va a desplazar, pero la va a desplazar menos, porque tiene menos carga, o sea, tiene más carga. Y al ser más pesada, nosotros dijimos aquí atrás, lo voy a escribir aquí mejor, que la intensidad del campo eléctrico, del vector campo eléctrico, está determinada por... eh, ay, estoy determinada, me estoy adelantando.
está determinado por la fuerza del campo, que es esto que está aquí, pero para ambos casos, en este caso la fuerza es la misma, porque es el mismo campo. Campo 1, es la misma fuerza. Pero es inversamente proporcional a la partícula, a la carga. Y como dijimos que en el segundo caso la partícula era más grande, tiene una carga mayor, por lo tanto se desplaza menos. Por lo tanto, el trabajo que realiza sobre la primera partícula es mayor que el trabajo que realiza sobre la segunda. Porque como en el primer caso la partícula se desplazó mayor cantidad o una mayor distancia, el trabajo fue mayor. Mientras que en el segundo caso, el mismo campo, con la misma fuerza, realizó un trabajo menor. ¿Pero por qué? Porque la partícula es más chica, esa es más grande. Y al ser más grande, la desplaza menos. Por esta relación que está aquí. Por tanto, tomando esa relación, yo puedo decir que si yo quiero comparar la tensión, es decir, si quiero comparar la influencia que tiene un campo eléctrico entre dos puntos, ¿no es cierto?, de un campo, voy a escribirlo aquí en color negro, si yo quiero ver la diferencia de tensión que hay entre dos puntos, esa diferencia de tensión va a depender del trabajo que realiza entre esos dos puntos del campo y, por supuesto, de la partícula. Entonces, en el fondo, si usted se da cuenta, yo estoy reemplazando dos cosas aquí. El concepto de tensión lo estoy comparando y lo estoy llevando a una diferencia de tensión. ¿Por qué la V? Porque dijimos que esta tensión también puede llamarse voltaje. Entonces, si yo quiero saber la diferencia de voltaje que hay entre dos puntos de un campo, ¿no es cierto? Esa diferencia de voltaje la puedo manifestar también, o es una manifestación de la magnitud del campo eléctrico. Por eso lo puse allá abajo. Y además yo estoy reemplazando o cambiando la fuerza del campo por el trabajo que realiza ese campo sobre la partícula. Entonces, si yo quiero ver la diferencia de potencial entre dos puntos de un campo, voy a hablar del voltaje que tiene ese campo entre un punto A y un punto B, y va a estar en función de qué? Del trabajo que realiza dividido por la carga de la partícula. Entonces veamos el siguiente ejemplo. Yo puedo recibir entonces ese voltaje entre el punto A y el punto B, va a ser igual, ¿no es cierto?, al trabajo entre el punto A y el punto B, dividido por la carga que yo coloco, o la carga que desplaza o que mueve ese campo eléctrico, ¿no es cierto?, entre esos dos puntos. Entonces, nosotros dijimos que los enchufes, nuestros enchufes de la casa, tenían un voltaje de 220 volts. Ahora, si usted, por ejemplo, antes de hablar de la unidad, si usted reemplaza aquí las unidades de esta fórmula que nosotros colocamos aquí, ¿cierto? Sería, en este caso, el trabajo se mide en joule, recién dijimos, dividido por coulomb, que es la carga. Bueno, esta relación de joule partido por coulomb se resume como la unidad de volt. ¿Por qué de volt? Porque está en honor al físico italiano Volta, ¿ya? Alessandro Volta, que fue el que descubrió esto y que nos manifestó este concepto. Entonces, en el fondo, el volt es la manera en que yo mido la diferencia de potencial de un campo. Mientras más alta es la diferencia de potencial, más energía tiene, ¿no es cierto?, ese campo, porque si nosotros volvemos a este cortecito que hicimos de la fórmula recién, si se dan cuenta acá, nosotros dijimos que la diferencia de voltaje en el fondo es la magnitud del campo eléctrico. Y la fuerza que tiene el campo eléctrico es el trabajo que realiza el campo eléctrico. Por lo tanto, mientras mayor sea mi voltaje, ¿no es cierto?, mayor va a ser la magnitud del campo eléctrico, es más potente. ¿Sí? Entonces, por eso que nosotros conocemos las torres de alta tensión, ¿no es cierto? Estas torres grandes, ¿no es cierto?, que llevan estos cables eléctricos que nosotros vemos en la carretera, que tienen unos
cables, ¿no es cierto?, muy gruesos y que cuando nosotros pasamos por abajo se siente la corriente que está circulando por ahí. Bueno, esas torres están transportando corriente de muy alta tensión, es decir, de muy alto voltaje. ¿Qué significa eso? Significa que la diferencia, es decir, la capacidad, la energía que tiene esa energía eléctrica, la capacidad de trabajo que tiene es mucha, es muy alta, ¿sí? 10.000 volts, por ejemplo. Entonces, esos 10.000 volts llegan a una estación y ahí se acumulan y se van repartiendo a una ciudad completa, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos usar esa corriente, esa energía a través de nuestros enchufes que tienen 220 volts. Nuestros enchufes aquí tienen 220 volts, en otras partes del mundo tienen 110. ¿Ya? Y de hecho muchos equipos electrónicos que nosotros compramos vienen con un selector, ¿no es cierto?, dice 110 o 220. Y eso significa que cuál es el voltaje, cuál es la diferencia de potencial que nosotros queremos que trabaje ese circuito eléctrico que está, digamos, en el equipo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que hacer una esquemita de esto, de nuestra casa, nosotros pondríamos aquí 220 volts. Es decir, la diferencia entre el punto A y el punto B del campo eléctrico es de 220 volts. Y eso significa que si nosotros prendemos una ampolletita aquí, ay, no sé qué pasó, ¿me ven o no?